Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 8. Los caminos de la fe. Santificación por la fe. Ya hemos visto que nadie puede ser justificado por las obras. La fuente de nuestra justificación es el amor de Dios, el medio es la sangre de Jesús, la condición es nuestra fe. Somos justificados por la fe, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. ¿Qué es la fe? ¿Pero qué es la fe? La fe es una confianza implícita en Dios, basada en el conocimiento de su amor y su justicia, y que conduce a la obediencia a su voluntad. La fe incluye un elemento intelectual, la creencia que compromete nuestra inteligencia. Debemos conocer a Dios para amarlo, debemos tener una razón para confiar. Un elemento sentimental, la confianza, que compromete nuestro corazón. Una vez que Dios es conocido, lo amamos y cuanto más lo amamos, mejor queremos conocerlo. Caminando lado a lado, la creencia y la confianza crecerán simultáneamente en beneficio de cada uno. Un elemento volitivo, la obediencia, que compromete nuestra voluntad, es el fruto de la creencia y la confianza, prueba de que realmente conocemos a Dios y que lo amamos. Por lo tanto, la verdadera fe es más que un sentimiento, más que una creencia, más que una visión de las realidades eternas, es el acto de todo el hombre, inteligencia, corazón y voluntad. Abauchez. La epístola a los Hebreos muestra solo ciertos aspectos cuando dice, Hebreos 11, 1, la fe es una sustancia de las cosas que uno espera, una convicción de lo que uno no ve. Pero esta definición subraya, de una manera muy notable, el hecho de que la fe transforma al hombre, sobre la base de la verdad y las riquezas espirituales y eternas, cuya plena posesión se realizará en el momento de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 21. La fe es esencial para el cristiano, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Pregunta A. ¿Cuáles son los elementos que distinguimos en la fe? Pregunta B. ¿Cómo muestra nuestra fe que conocemos y amamos a Dios? Conversión o nuevo nacimiento. Ahora que sabemos qué es la fe, podemos entender que solo puede desarrollarse y mantenerse en un corazón que ha pasado por el milagro de la conversión. Recuerde que el pecador debe sentir la necesidad de ser salvo, que debe ser consciente de su miseria antes de poder implorar al Dios de la liberación. Debe conocer el verdadero arrepentimiento, que, como ya sabemos, lo llevará a confesar sus faltas a Dios, quien lo perdonará y lo considerará solo por los méritos de su Hijo Jesús. Ahora, el arrepentimiento no solo conduce al perdón, es decir, a la liberación de la culpa, a la justificación, sino también a una renovación, a la conversión, que las Sagradas Escrituras llaman acertadamente, un nuevo nacimiento. En Nicodemo, el doctor de la ley que vino a interrogarlo durante la noche, Jesús dijo, en verdad, te digo que, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Por arrepentimiento, el pecador aspira a la liberación, a una nueva vida. El arrepentimiento es, por lo tanto,
la causa moral de la conversión. La conversión es el acto por el cual esta nueva vida suplanta a la vieja. Es un cambio de naturaleza, una metamorfosis. Como su nombre indica, es un movimiento del ser mismo, movimiento del corazón y de la voluntad, que le da una nueva orientación. El pecador que se volvió el mundo, ahora se vuelve a Dios. El pecador murió por sus transgresiones, y ahora vuelve a la vida con Cristo. Efesios 2, 4-5. Debido al pecado, el hombre había perdido el derecho de tener el título de hijo de Dios. Romanos 3, 23, Lucas 3, 38, y ahora se ha convertido nuevamente en un hijo de Dios por la fe. Romanos 8, 15. Este nuevo nacimiento es un reengendrador. Pregunta A. ¿A dónde conduce el verdadero arrepentimiento? Pregunta B. ¿Qué es la conversión? La palabra del Hijo Pródigo. El nuevo nacimiento es un milagro de la gracia de Dios. Los ejemplos de conversión que se cuentan en las Sagradas Escrituras muestran que el hombre, reducido a su propia fuerza, es incapaz de regenerarse a sí mismo, que la intervención del poder de Dios es absolutamente necesaria. La parábola del Hijo Pródigo es la ilustración conmovedora de esta necesidad. Lucas 15, 11-24. Rebelde contra su padre, a quien toma por tirano, el hijo pródigo quiere vivir su vida, ser libre y rico. Pero abusa de la libertad y se convierte en esclavo de sus vicios, despilfarra su riqueza y pronto se encuentra en un desenlace extremo. Su miseria es total y humanamente considerada irremediable. Es entonces cuando regresa a sí mismo, reflexiona, midiendo las consecuencias de sus acciones y tomando conciencia de su miseria. Al mismo tiempo, recuerda la imagen de la casa paterna y aspira a encontrarla. El arrepentimiento hace su trabajo en su corazón. De lo que había huido, lo desea. De lo que había estado buscando, lo aborrece. Si solo pudiera convertirse en hijo otra vez. El cambio de sentimiento da origen a una resolución: me levantaré e iré con mi padre. Y ocurre la conversión, se levanta, parte, encuentra a su padre, su casa y prueba las alegrías de la salvación total. Pregunta A. ¿Qué causó la conversión en el hijo pródigo? Pregunta B. ¿Qué prueba dio de la realidad de su conversión? Santificación. Así como la conversión es la consecuencia del arrepentimiento, la santificación es la consecuencia de la conversión. Comienza, además, en el mismo momento en que tiene lugar la conversión. Es la justificación que dará sus frutos que se fusionan con los del Espíritu Sano, a saber, amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. No es suficiente que el pecador sea liberado de su culpa, justificación, también debe ser liberado del imperio del pecado, y en eso consiste la obra de santificación. Si la justificación es una partida, la santificación es una carrera. La santificación constituye la prueba misma de la justificación, y la continuación o más bien la coronación de la conversión. Es, en resumen,
el crecimiento o desarrollo de la vida espiritual que el pecador arrepentido recibió en el momento de su conversión, es decir, de su nuevo nacimiento. 1 Pedro 2:2. Se podría decir que la santificación era una conversión diaria. San Pablo define el proceso cuando dice, e incluso cuando nuestro ser externo es destruido, el viejo hombre, nuestro hombre interno, nuestro ser interno, el hombre nuevo, se renueva día a día. 2 Corintios 4:16. Si la justificación es siempre total, ya que cada día el hombre debe estar plenamente justificado, la santificación implica desarrollo y grados, es progresivo, es el trabajo de cada instante y será total solo en la perfección. En justificación, Dios hace algo por nosotros, borra nuestro pasado, nos declara justos y nos pide que practiquemos la justicia. En la santificación, Dios hace algo en nosotros, cambia nuestra naturaleza y nos permite practicar la justicia. Pregunta A. ¿Qué debe ser la santificación? Pregunta B. ¿Qué diferencia hace entre justificación y santificación? 5. Un lado negativo y un lado positivo. En la santificación, hay un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo consiste en la ruptura con el mal. El pecado aparece como una transgresión de la ley divina, 1 Juan 3:4, por lo tanto, es necesario renunciar a toda costa, Romanos 6:12-13. El lado positivo es la dedicación total a Dios, que requiere renovación periódica, Romanos 12:1-2, y una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y las instrucciones del Espíritu Santo. Romanos 2:13, 6:18, 8:13-14, 1 Juan 2:6-5:3. Si alguien está en Cristo, Él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Y todo viene de Dios. Fui crucificado con Cristo, si vivo ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. La santificación debe abarcar toda la vida del creyente, alma espiritual y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23-24, y debe buscarse con ardor, porque sin ella nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Pregunta A. ¿Cuál es el lado negativo de la santificación? Pregunta B. El lado positivo. 6. La asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8, al despertar el sentimiento de pecado, al elevar la justicia de Dios, y al hacer temer el juicio final. Es la primera fase de su trabajo. La segunda fase es trabajar en nuestra iluminación según la verdad, Juan 14:16-17, 26:4-13, en nuestra regeneración, Juan 3:5, compensando nuestra debilidad, Romanos 8:26, y produciendo en nosotros frutos abundantes, llamados frutos del Espíritu, Gálatas 5:22-23.
La posesión del Espíritu Santo nos hace vencedores, si vivimos por el Espíritu, andemos también según el Espíritu. Gálatas 5, 25. No debe entristecerse, rechazarse, al Espíritu Santo, Efesios 4, 30, sea por desobediencia, por endurecimiento, o por terquedad intencional, que en algunos casos bien puede constituir un pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús declara irremediable, imperdonable, Mateo 12, 32. Si se le pregunta con fe, el Padre Celestial lo otorgará en gran medida, Lucas 11, 13. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5, 18. Nota: si permanentemente rechazo al Espíritu Santo, mi caso está sin esperanza, debido a que el Espíritu Santo es el único agente que lleva al convencimiento del mal. http://library/media-library/study/no-i-vuelta-i-tras. Pregunta A. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el arrepentimiento y la conversión? Pregunta B. ¿Qué pasa con la santificación? 7. Estudio de la palabra de Dios y oración. Entre los medios de gracia que Dios ha puesto a disposición del creyente, mencionemos los dos más importantes: el estudio de la palabra de Dios y la oración. El estudio de las Sagradas Escrituras es para la vida espiritual, que es el pan para la vida física, es decir, un alimento esencial. Cristo dijo: el hombre no vivirá solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Pero debemos estudiarlos con humildad y fe, con el sincero deseo de conformar nuestra vida a los consejos y órdenes que contiene, con la voluntad de seguir los pasos del que forma el tema central, que arroja luz sobre todos ellos. Páginas, Jesucristo. Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de la oración, gracias a la cual el creyente puede, en el nombre de Jesús, entrar en comunión con Dios, quien le da su poder. En todas las cosas, dijo San Pablo, haga conocer sus necesidades a Dios mediante oraciones de súplicas con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá sus corazones y sus pensamientos en Jesucristo. Filipenses 4, 6-7. Con la condición de que recordemos la recomendación de Jesús: al orar, no multiplique palabras vanas, como los paganos que imaginan que, a fuerza de palabras, serán respondidas. Mateo 6, 7. Leer hasta el versículo 15. Pregunta: nombre dos formas de gracia. Nota: la oración que Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Lucas 11, 6-13. Biblia Reina de Valera,
RVR 1960. 8. Las principales características de la santificación. Para resumir, por nuestra confianza en la fe, somos justificados, por nuestra obediencia en la fe somos santificados, pero no viene de nosotros, es una gracia de Dios que nos es adquirida por la sangre de Jesucristo. El nuevo nacimiento, que es el fruto del arrepentimiento, la confesión de los pecados y el perdón de estos pecados es el punto de partida para la santificación. Esto es, en realidad, solo el desarrollo gradual y moral del nuevo hombre engendrado por el Espíritu Santo. Dios pone a nuestra disposición el poder de su Espíritu y todos los recursos de su palabra a los que tenemos acceso a través de la oración y la meditación. Él también nos da como regla de santificación su santa ley, cuya observancia fue hecha por Jesucristo, quien debe ser nuestro modelo. El objetivo final de la santificación es la perfección, que no alcanzaremos aquí, en esta tierra, sino cuando venga Jesucristo y seamos transformados a su venida, pero que debemos esforzarnos sin cesar sabiendo que algún día lo lograremos. Estoy seguro de que quien comenzó este buen trabajo en ti lo hará perfecto para el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Pregunta: ¿cuál es el objetivo final de la santificación?